Desde que estalló la guerra en Irán, casi todas las noticias en el mundo se han centrado en una sola vía marítima. Aunque es un tema relevante, no es el único suceso marítimo que debemos considerar ahora. También hay otra historia que avanza en silencio en el mar de China Oriental y podría ser igual o más importante. El 13 de marzo, la agencia AFP publicó los resultados de una investigación. Según esto, desde el día de Navidad de 2025 miles de embarcaciones pesqueras chinas se han reunido en el mar de China Oriental. No solo se reunieron, también formaron figuras geométricas y se movieron sincronizados. Expertos creen que Pekín podría estar preparándose para una posible crisis o tensión regional. Jason Wang, director de operaciones de Hainan Space, empresa de análisis de imágenes satelitales y señales de barcos, afirma que ocurre algo inusual. Él dijo a la AFP que puedes ver de inmediato que la situación no es normal, porque miles de barcos se posicionaron en dos formaciones paralelas en forma de letra L invertida, cada una de aproximadamente 400 kilómetros de largo. Los barcos estaban separados por solo unos 500 metros entre sí. Permanecieron en su posición durante casi 30 horas, a pesar de los fuertes vientos, casi con fuerza de tifón. Y después, de repente, simplemente desaparecieron. Según él mismo, noté que algo estaba mal porque en la naturaleza rara vez ves una línea perfectamente recta. Ya hemos visto de 200, 300, hasta 1000 barcos pesqueros chinos reunidos. Pero cuando pasan de 1000, ahí es cuando se vuelve algo extraño. Jennifer Parker, una exoficial de guerra naval de Australia, también le dijo a la AFP que nunca antes había visto esos barcos pesqueros que estuvieran tan cerca. Algunos dirán que ahí es donde hay muchos peces, pero con la cantidad de evidencia, está claro que lo que está sucediendo en el mar de China Oriental merece una atención cuidadosa. Lo que pase ahí debería preocuparnos a todos. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Líneas rectas. 1.5 millones. Esa es la cantidad anual de barcos que cruzan el mar de China Meridional. Y según Joe Wilkins de Futurism, normalmente sus movimientos son desordenados. Al ver los datos del GPS parecen un diagrama de dispersión desordenado, no una línea ordenada en la gráfica. Pero lo contrario es lo que se vio en los barcos chinos. Sus movimientos son como constelaciones en el cielo. ¿Organizados? La forma es clara y llamativa. Por eso llamó de inmediato la atención de los expertos en la región, y no fue la única vez. Según el informe de The New York Times, el 11 de enero los barcos formaron una formación rectangular muy densa, tan pegados entre sí que algunos barcos de carga que se acercaban tuvieron que esquivarlos o zigzaguear solo para poder pasar. Repitieron esto en marzo. Según Wang en la AFP, unos 1200 se ubicaron en dos filas paralelas, más al este que en los incidentes de diciembre y enero, y permanecieron allí casi 30 horas. Ahora, la pregunta más grande es, ¿por qué? Para entender esto, necesitamos mencionar un detalle muy importante. Los barcos reunidos en el mar de China Oriental pertenecen a la milicia marítima china, considerada por analistas como la tercera fuerza marítima de China, junto con la Marina y la Guardia Costera. Según Newsweek, Pekín dice que este grupo es simplemente una asociación de pescadores patriotas. Digamos que es simple, pero en realidad, a menudo son utilizados en operaciones de la Guardia Costera china, incluyendo el bloqueo a un puesto militar de Filipinas en las Islas Spratly. Y su papel no termina ahí, ya que desde hace mucho tiempo se han utilizado para hacer valer las reclamaciones territoriales de China en la región. Participaron en el arrebatamiento de las Islas Paracel a Vietnam del Sur en 1974, en el acoso a un buque de vigilancia de la Marina de los Estados Unidos en 2009 y en la tensión en el Bajo de Scarborough contra Filipinas en 2012. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS, existen dos tipos principales de milicia marítima. 1. Los barcos profesionales construidos especialmente para este propósito, embarcaciones hechas específicamente para este tipo de misión y que cuentan con suficiente financiamiento del gobierno. En segundo lugar, los barcos de pesca comunes reclutados mediante subsidios. Los barcos profesionales suelen tener cañones de agua y cascos reforzados. Los pescadores reclutados son civiles con entrenamiento militar que pueden ser llamados en cualquier momento, como reservistas en tierra. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque según los datos de AIS,
analizados por Gregory Poling, de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia, en CSIS, la mayoría de los barcos provienen de la provincia oriental de Zhejiang, un lugar conocido como el bastión de la milicia marítima. Y según Poling, estas actividades son como una prueba. Beijing prueba la rapidez de reunión de la milicia y su capacidad para cumplir órdenes, haciendo la conversación más seria. Según Thomas Shugart, exoficial de submarinos de la Marina de Estados Unidos, los barcos civiles son clave en el plan de China si hay una operación contra Taiwán, ubicada a unos 300 kilómetros del lugar de estos incidentes. Los buques de desembarco de la Marina china no bastan para transportar todas las tropas y equipo necesarios para una invasión a gran escala de Taiwán. Sin la capacidad de reunir y desplegar una gran cantidad de barcos civiles, una operación anfibia en el estrecho de Taiwán seguiría siendo casi imposible para Pekín. Pero si lo tuvieran, la situación cambiaría un poco, y la ventaja se inclinaría ligeramente a su favor. Jennifer Parker coincidió, señalando que el plan de China sobre Taiwán contempla usar milicias marítimas como multiplicador de fuerza. Eso fortalece su capacidad sin depender solo de las fuerzas militares regulares. Además de probar si la milicia está lista para una posible invasión a Taiwán, también es posible que estas actividades sean una forma de que Beijing demuestre su poder en la región. Porque piénsalo, una flota enorme de barcos, perfectamente alineados, permaneciendo en su posición incluso cuando el viento sopla casi como un tifón y cubriendo cientos de kilómetros, eso ya es un mensaje claro. Esto demuestra a todos los países de la región que Beijing es capaz de organizar y desplegar barcos civiles a una escala y velocidad que incluso algunas marinas modernas tendrían dificultades para igualar. Y lo más sorprendente, pueden hacerlo sin desplegar ningún buque de guerra. Algunos expertos creen que esto es una proyección de poder por el momento en que ocurrieron los eventos. Las primeras formaciones fueron en diciembre y enero. La última, en marzo, coincidiendo con la guerra en Irán. Y eso es importante, porque en febrero, unos días antes de que comenzaran los ataques, China realizó ejercicios navales junto con Irán y Rusia en el estrecho de Hormuz, una demostración de la capacidad de Irán para controlar esa ruta petrolera. Pero al estallar la guerra, Pekín retrocedió. En vez de intervenir, solo hicieron declaraciones y condenas diplomáticas, como diciendo, tú puedes con eso. Si lo analizas, esta acción tiene sentido. China no quiere molestar a Estados Unidos ni a los países del Golfo, clave para su economía. Por esto, algunos se preguntaron, ¿Beijing está realmente preparado para apoyar a sus aliados? ¿Y qué tan fuerte es su capacidad militar realmente? Para un país que busca ser superpotencia y rival de Washington, esta imagen es peligrosa. Por eso, la repentina reunión de miles de barcos, justo cuando el mundo está enfocado en el estrecho de Hormuz, puede ser un recordatorio claro de que la influencia de Pekín no se limita a las palabras. Pueden demostrar su poder en cualquier momento y lugar. Es importante recordar que Pekín aún no ha dado una explicación oficial sobre estas formaciones. Eso significa que todas las explicaciones se basan solo en el análisis y opinión de expertos. ¿Posible? No está confirmado. Pero sea la razón que sea, esto claramente tiene gran impacto. Y esto no sucedió en algún lugar remoto del mar. Sucedió cerca de las principales rutas de envío desde Shanghái, uno de los puertos más concurridos del mundo. Como se mencionó, el 11 de enero la formación era tan densa que los barcos de carga tuvieron que esquivar y zigzaguear para pasar. En el transporte marítimo comercial, cada hora cuenta, los horarios son estrictos y los márgenes de ganancia son reducidos. Por eso, aunque solo sea una molestia temporal como el bloqueo de miles de barcos pesqueros, ya implica gastos, retrasos, cambios de ruta, más consumo de combustible y, sobre todo, incertidumbre. Como no se sabe cuándo ocurrirá de nuevo, planear es más difícil para las navieras. Y más allá del efecto inmediato, ahora hay una pregunta aún más grande que enfrentan los gobiernos y las empresas en la región. ¿Qué va a pasar después? El mar de China Oriental es una ruta comercial clave, sobre todo para Japón y Corea del Sur, dos grandes economías mundiales. Si Pekín puede desplegar más de 1000 barcos en medio del mar y mantenerlos allí durante 30 horas, puede hacerlo de nuevo, y posiblemente por más tiempo, de manera más peligrosa, e incluso más cerca de los cuellos de botella estratégicos. Y cuando eso suceda,
no solo se sentirán los efectos en el Pacífico. La cuestión de Japón. Y cuando se trata de Japón, hay otro detalle importante que aún no hemos mencionado. La concentración de la milicia marítima china ocurrió durante un periodo de crecientes tensiones diplomáticas entre Tokio y Pekín. El 7 de noviembre, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo en su parlamento que un bloqueo naval chino o el uso de fuerzas militares contra Taiwán podría considerarse una situación que amenaza directamente la seguridad de Japón. Eso significa que podrían ejercer su derecho a la autodefensa para ayudar a Taiwán. Y como era de esperarse, Pekín reaccionó fuertemente. Altos funcionarios chinos, molestos, exigieron a Japón retirar su declaración, pero Japón se negó. Así inició una de las peores rupturas diplomáticas entre ambos países en años. Luego ocurrió un despliegue masivo en el mar de China Oriental. Según funcionarios de seguridad regional que hablaron con Reuters, Beijing comenzó a enviar más fuerzas a la región después de convocar al embajador de Japón el 14 de noviembre para protestar por la declaración de Kishida. Luego siguieron las formaciones de la milicia marítima. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Beijing pudo haber elegido personalmente su ubicación para enviar un mensaje claro no solo a Japón, sino también a Taiwán. Y aquí, todo se vuelve más serio. Para Japón, la posible invasión de Taiwán ya no es una amenaza lejana. Es algo que podría suceder en un futuro cercano y tendría un impacto significativo en Tokio. En 2023, el exdirector de la CIA, William Burns, dijo que había información de inteligencia que indicaba que Xi Jinping había ordenado al ejército chino estar listo para una invasión exitosa para 2027. Eso se está acercando cada vez más. Es importante aclarar que, según la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, Beijing no tiene un plan concreto para invadir en 2027, ni una línea de tiempo definida para la unificación. Para Washington, eso podría ser una buena noticia. Pero para Japón, no es tan tranquilizador, porque su tensión con China no gira solo en torno a Taiwán. Desde hace mucho tiempo tienen una disputa por un grupo de islas en el mar de China Oriental, las Islas Senkaku. Japón las controla, pero China y Taiwán también las reclaman. Se cree que la zona es rica en peces, petróleo y gas natural. Por eso, este tema ha sido cada vez más tenso durante décadas. La seriedad de China se refleja en sus acciones. En enero, Wang Chongming, jefe de la Guardia Costera China, informó que en 5 años realizaron 134 patrullajes alrededor de las Islas Senkaku. Con un despliegue total de 550.000 embarcaciones y 6.000 aeronaves, y solo en 2025 patrullaron durante 357 días casi todos los días. Y eso no termina ahí. A mediados de marzo de 2026, los barcos de la Guardia Costera China entraron en aguas reclamadas por Japón. Mientras perseguían un barco pesquero japonés, 2 barcos se acercaron a menos de 12 millas náuticas de Minami-Kojima, una de las islas. Se quedaron más de un día. Al día siguiente, 4 barcos volvieron a entrar, y el incidente duró casi 2 horas. Según la Guardia Costera de Japón, no está claro por qué sucedió eso, especialmente porque en ese momento no había barcos pesqueros en la zona. Aquí es donde la situación se complica para Japón, pues tienen pocas buenas opciones. Las Islas Senkaku forman parte de la primera cadena de islas, una cadena de islas desde Japón, Taiwán hasta Filipinas, que sirve como barrera contra el creciente poder marítimo de China. Y lo que hace Beijing es mantener suficiente presencia para desafiar el control de Japón. Pero no llega al punto de provocar una guerra directa. Un movimiento muy cauteloso. Porque con cada incursión, Japón se ve obligado a responder. Y con cada respuesta, poco a poco se agotan el tiempo, la atención y los recursos de Japón. Según Robert Ward, responsable del área de Japón en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, China ya ha ampliado su presión a más ámbitos. Él dijo a la BBC que Pekín está usando una estrategia similar a la llamada guerra en la zona gris. Es una táctica que poco a poco agota al enemigo, hasta que las cosas que en realidad no son normales, se vuelven normales. China ha presentado una queja ante la ONU, pospuso la cumbre trilateral con Japón y Corea del Sur, y busca que otros países la apoyen. Animaron al Reino Unido y Francia a apoyarlos, mientras alentaban a sus aliados como Rusia y Corea del Norte a condenar a Japón. Para Tokio,
La situación ya llegó a un punto tan tenso que, según Reuters, algunos funcionarios están instando discretamente a los pescadores a evitar las islas en disputa. Imagínate, es tu territorio, pero pides a tus ciudadanos que lo eviten. La combinación de ejercicios de milicia, el tema de Taiwán y la tensión continua en las islas Senkaku pone a Japón en una posición muy difícil, como si estuvieran presionando diferentes puntos al mismo tiempo. Y esto empeora aún más debido a una debilidad crítica de Japón. Depende mucho de la energía importada para cubrir su demanda local. Antes del desastre nuclear de Fukushima, cerca del 30% de la electricidad del país era nuclear. Pero después de la fusión del núcleo, tuvieron que dejarlo por completo. Y debido a esto, se volvieron aún más dependientes del exterior. Para 2023, se estima que el 22% de todas las importaciones globales de GNL van a Japón. De acuerdo con el Centro de Estrategia Marítima, casi el 70% de las importaciones energéticas del país atraviesan puntos críticos como el Estrecho de Malaca, el Mar de China Meridional, el Mar de China Oriental y áreas cercanas a Taiwán. Si alguna de estas rutas se retrasa, aunque sea poco, el impacto será inmediato. Japón carece de oleoductos y gasoductos internacionales, y a diferencia del petróleo, que se puede almacenar durante varios meses, el GNL solo se puede mantener en almacenamiento por un tiempo limitado. Según el ministro de Comercio de Japón, Ryosei Akazawa, sus reservas de GNL alcanzan casi 3 semanas, pero las de petróleo duran mucho más. Y si se agota ese gas natural, Tokio podría experimentar apagones consecutivos, cierre de fábricas y un frío extremo en los hogares. La región en general. No solo Japón y Taiwán están preocupados. En la región, más países se inquietan por la asertividad creciente de China, no solo en el Mar de China Oriental, sino en todo el Indo-Pacífico. Filipinas enfrenta desde hace tiempo tensiones con China en el Mar de China Meridional, donde Beijing usa cañones de agua, embestidas y bloqueos para desafiar la presencia de Manila en los arrecifes disputados. Corea del Sur, con frontera marítima con China en el Mar Amarillo y unos 28.500 soldados estadounidenses, ha visto deteriorarse sus relaciones con Beijing en los últimos años, desde la defensa antimisiles hasta la pesca excesiva. Y aunque la relación ha mejorado un poco recientemente, especialmente después de la elección de Lee Jae-myung, Seúl todavía tiene suficientes razones para ser cauteloso con China. De hecho, la mayoría de estos países dependen de Estados Unidos como su principal garante de seguridad contra una posible agresión de China. Esa confianza ahora se pone a prueba por la guerra en Irán. Como mencionamos, el inventario de interceptores de misiles de Estados Unidos se está agotando. Aún no hemos hablado de que ya deben trasladar sistemas de defensa de Asia al Medio Oriente. Incluye las baterías antiaéreas Patriot y THAAD enviadas desde Corea del Sur. Esto fue confirmado por Lee Jae-myung, quien dijo que aunque Seúl se opone, no pueden hacer mucho al respecto. Y no solo eso, ¿no fueron 2 destructores estadounidenses en Japón los enviados para unirse a los ataques contra Irán, según imágenes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? También se han retirado de la región los kits de bombas guiadas y sistemas de misiles tácticos del ejército. Por eso, cada vez más funcionarios de defensa en Asia están preocupados, pues temen que, si la guerra continúa, habrá más fuerzas estadounidenses. Podrían trasladarse fuera del Indo-Pacífico. Aunque la lucha termine pronto, reponer las armas agotadas tomará años. Taiwán y otros puntos críticos de la región estarán más expuestos. Washington intentó calmar estas preocupaciones. En una audiencia del Senado, Elbridge Colby afirmó que Estados Unidos mantiene su compromiso de colaborar con sus aliados en el Indo-Pacífico. Según él, estamos totalmente enfocados en la primera isla, pero aunque haya declaraciones como estas, hay problemas que no se pueden resolver solo con palabras. Según Rommel Yud-ong, contraalmirante retirado de la Marina de Filipinas, la presencia de la Marina de Estados Unidos es clave para evitar que China controle el Mar de China Meridional. Incluso antes de la guerra en Irán, ya había más fuerzas marítimas chinas en Asia Oriental que estadounidenses. Si disminuye más la presencia de Estados Unidos en la región, la brecha crecerá y podría empeorar. Por ahora, la guerra en Irán solo implica ataques aéreos, sin invasión terrestre. Si el conflicto se expande, fuerzas militares de Estados Unidos en el Pacífico
como los marines en Japón, podrían involucrarse, como ya ha ocurrido antes. En guerras previas en Medio Oriente, Estados Unidos retiró recursos militares de Asia Oriental, como el USS George Washington, enviado temporalmente desde Japón durante la campaña en Afganistán. En ese tiempo, eso no importaba mucho porque la capacidad militar de China aún no era tan fuerte, pero ahora es otra historia. Si la Casa Blanca repite este tipo de acción en la situación actual, podría tener un efecto serio. Según Hirohito Oji, exfuncionario del Ministerio de Defensa de Japón, trasladar otra vez un activo tan grande como el USS George Washington al Medio Oriente afectaría la preparación del Indo-Pacífico. Aunque dijo que no es muy probable que eso ocurra, la preocupación más inmediata es el agotamiento de los misiles, especialmente los interceptores Patriot. Fabricar estos lleva mucho tiempo, realmente mucho. Según el Instituto Payne, Estados Unidos usó más de 300 Patriot y otros interceptores en las primeras 36 horas de la guerra en Irán. Además, los países del Golfo usaron 280 más. Eso significa que en solo un día y medio ya se gastaron cientos de misiles. Y al momento de escribir esto, la guerra ya lleva 3 semanas. Y no hay señales de que vaya a terminar pronto. Mientras tanto, Lockheed Martin, el fabricante de los misiles Patriot, solo puede producir aproximadamente 620 al año. Digamos que el Pentágono realmente tiene un plan para aumentar esto, hasta 2000 al año en un plazo de 7 años. Eso no se logrará hasta 2030, así que aunque suba la producción, tomará años reponer inventarios agotados en Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. Y debido a esto, los países en el Indo-Pacífico también tardarán varios años. Según Grant Newsham, un ex coronel del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y oficial de enlace con el ejército japonés, esto es resultado de lo que llaman el enfoque justo a tiempo, un sistema basado en la creencia de que Estados Unidos no volverá a enfrentar una gran guerra, especialmente 2 al mismo tiempo. Ahora la realidad es diferente y cualquiera sea la razón, el resultado es igual. Aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico están preocupados. Mientras tanto, China parece estar cada vez más confiada, lo suficiente como para desplegar barcos en una formación que alcanza los 400 kilómetros de largo, capaces de afectar las principales rutas de envío, mientras su guardia costera persigue a los pescadores japoneses lejos de las islas controladas por Tokio. Washington, aunque dice enfocarse en la primera cadena de islas, parece demasiado ocupado con la guerra en Irán para atender el Indo-Pacífico. Y si esto continúa, el próximo enjambre de barcos podría no estar a 300 kilómetros de Taiwán. Esto podría pasar justo frente a Taiwán, o cerca de la costa de Japón, Corea del Sur o Filipinas. Si eso ocurre, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados? Si no estamos listos, el próximo movimiento en el mar podría no ser solo una demostración, sino el inicio de una pelea más grande y peligrosa.